El diseño de tu familia, tu proyecto para ser seres humanos humanos. Los adultos son niños que crecieron. Este crecimiento sucede dentro de la familia. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando viste por primera vez a tu primogénito y lo cargaste en tus brazos? ¿Recuerdas lo que sentiste cuando viste a tu esposo mirar y cargar al niño? ¿Recuerda tus esperanzas, sueños, preocupaciones y miedos? Se me figura que son muchos los adultos que tiemblan ante la idea de crear un adulto responsable de ese infante. Nadie mira a un bebé sin darse cuenta que moriría sin los cuidados de un adulto. Ningún niño nace con un libro de instrucciones acerca de cómo crecer y desarrollarse. Alguien tiene que inventarlos, en este momento, no dentro de 10 años. Ese alguien son ustedes, los padres. El libro de instrucciones se convierte en su diseño, del cual vamos a hablar. Me parece que la mayoría de los padres sienten una gran responsabilidad para hacer lo mejor que pueden por sus hijos. Pueden carecer de información, tener ideas confusas o ser insensibles, pero creo que sus intenciones, por lo general, son buenas. Dos grandes interrogantes se presentan en una forma u otra a los padres y ¿qué es lo que puedo hacer para lograrlo? Su respuesta como padre significa la base de su diseño, su proyecto para ser seres humanos humanos. Todos los padres tienen respuesta a estas preguntas, ya sean en el área indefinida o dudosa, pero las tienen. La tarea no es fácil. Los padres enseñan en la escuela más difícil del mundo, la escuela para formar seres humanos. Ustedes son el consejo directivo, el director, el maestro de escuela y el conserje, todos en uno. Se supone que sean expertos en todas las materias relacionadas con la vida y el vivir. Esta lista sigue creciendo a medida que la familia aumenta. Además, existen bien pocas escuelas que brinden preparación para esta tarea y no hay un acuerdo general respecto al programa de estudio. Tú mismo tienes que elaborarlo. Tu escuela no tiene ni vacaciones, ni día feriado, no cuenta con la protección de un sindicato, no hay escalafón ni aumento de sueldo. Tus horarios son 24 horas diarias, 365 días al año, por lo menos durante 18 años por cada hijo. Además, la administración de tu escuela tiene 2 directores, por si no tienes suficiente problema. Dentro de este contexto, tienes que seguir haciendo seres humanos. Considero que esta es una de las tareas más duras, complicadas, llenas de tensiones, de sangre, sudor y lágrimas que hay en la tierra. Requiere un máximo de paciencia, sentido común, dedicación, humor, tacto, amor, sabiduría, conciencia y conocimiento. Y al mismo tiempo, brindar la oportunidad para una de las experiencias más satisfactorias y felices de la vida. ¿Qué padre no se siente contento cuando su hijo le dice con los ojos llenos de alegría: caray, papá, mamá, eres fabuloso, fabulosa? Formar seres humanos en gran medida es un método de tanteo, es algo que se va aprendiendo sobre la marcha. Recuerdo la historia de un psicólogo que escribió su tesis sobre cómo criar a los hijos. Cuando dio su primera conferencia, era soltero y el tema era 12 requisitos para crear hijos. Después se casó, tuvo un hijo y cambió el título por 12 sugerencias para crear hijos. Luego nació otro
y la plática se convirtió en 12 insinuaciones para criar hijos. Después del tercer hijo, dejó de dar conferencia. Creo que la mayoría de los padres describirían la clase de persona que quisieran fueran sus hijos en la siguiente forma: honrados, íntegros, competentes, ambiciosos, limpios, fuertes, saludables, inteligentes, bondadosos, cariñosos, capaces de llevársela bien con los demás. Quiero sentirme orgulloso de él, dirá el padre. Estas características encajan en tu imagen de una persona deseable. Entonces sigue adelante. Me parece que el problema no es solamente lo que los padres quieren lograr con sus hijos. Es quizás más bien una cuestión de enseñar. Desafortunadamente, le damos poca importancia al cómo. La combinación del qué y del cómo. También quiero hablar del conjunto de metas y valores que los padres esperan inculcarle a los hijos y del camino que seguirán para lograrlo. Los proyectos varían de familia a familia. Creo que hay proyectos que funcionan en familias nutridoras y otras en las conflictivas. Darse cuenta del tipo de proyecto que se aplica en tu casa, tal vez evidenciar con ojo crítico cómo funciona en la actualidad para ti y los demás miembros de la familia. Igualmente tendrás algunas ideas para modificar aspectos que no funcionan adecuadamente. A lo mejor encuentras el apoyo necesario en términos de cambio relacionado con tu diseño. Son tantas las familias donde los padres carecen de madurez que muchos de ellos se encuentran en la posición de no haber aprendido las cosas que necesitan enseñar a sus hijos. Por ejemplo, el padre que no ha aprendido a dominar su carácter no está en posición de enseñarle a sus hijos a controlarlo. No hay nada como crear hijos para resaltar las deficiencias de los padres. Y cuando esto sucede, el padre inteligente sabrá convertirse en el alumno junto a sus hijos. La mejor preparación que conozco para la paternidad es madurez, franqueza y conciencia en el adulto que emprende esta monumental tarea. Si el adulto se lanza a formar una familia sin tener madurez para ello, el proceso será infinitamente más complicado y azaroso. Por fortuna, cualquier familia siempre está a tiempo para cambiar su vida, en cuanto los miembros que la componen lo estimen necesario y enfrenten la forma de hacerlo. Cualquiera que fuere el punto de desarrollo en que te encontraste al convertirte en padre, indudablemente estabas ahí. Es por demás que te sientas ahora culpable por lo que no pudiste ser cuando te casaste, cuando te convertiste en padre, etc. Lo importante es dónde estás ahora, qué está sucediendo y qué va a pasar de hoy en adelante. Perder el tiempo en culparse solamente baja la autoestima y causa frustración respecto a posibles cambios. Tal vez los padres no están conscientes de la influencia que ejercen las experiencias que tuvieron en la niñez respecto a la forma de criar a los propios hijos. De hecho, me atrevería a decir que estas experiencias significan la base de la elaboración de muchos diseños familiares. Es fácil que repitas en tu familia las mismas cosas que sucedieron cuando estabas creciendo. Esto puede ocurrir igualmente en familias nutridoras o conflictivas. Basar tu propio modelo en el de tus padres es muy natural, pero esto presenta peligros que inadvertidamente pueden caer
cualquier pareja. Como todos los peligros, esto se puede evitar si uno está consciente de ello y lo sabe eludir. Si te gustó la manera en que tu padre y madre te criaron y te pareció buena la formación que ambos se trataban, tendrías medidas o modelos aceptables para tu proyecto. Dirás, lo haré tal como ellos lo hicieron. Si no te gusta lo que sucedía cuando ibas creciendo, probablemente quieras cambiar lo que tú vayas a hacer. Desgraciadamente, decidir lo que se vaya a hacer no lo es todo. Tienes que resolver qué es lo que tienes que cambiar y de qué manera. Descubrirás que algunas de las cosas que te enseñaron tus padres estaban equivocadas. Deben existir gente que no crea que el poder de las emociones humanas influye. Hemos visto que el conocimiento es un instrumento muy importante para formar gente. Lo vemos cuando se aplica en la crianza de animales, pero no tanto en la de personas. De alguna manera, tenemos idea de que crear una familia es puro instinto e intención, y nos comportamos como si cualquiera fuera un padre eficaz simplemente porque quiera hacerlo o por una casualidad. El acto de concebir y parir. La paternidad es una de las tareas más complejas del mundo y la mayoría nos comportamos como si cualquiera pudiera ser padre de primera, simplemente por hacerlo y adquirir el nombre correspondiente. Existe la necesidad de un esfuerzo masivo para ayudar a la formación de padres. Realmente me parece que es esencial. Primero, se tiene que saber lo que se tiene que aprender y después buscar la manera de aprenderlo. La vida es la forma actual que tengas de ver las cosas. Cambia tu punto de vista y quizás la vida puede cambiar. Muchos de nosotros tenemos que perder el equilibrio y caernos para descubrir que hemos andado a ciegas. Puede ser un descubrimiento significativo. Lo que subsiste del pasado de cada individuo y permanece sin resolver, con frecuencia se convierte en una conducta irracional en el padre. A esto se llama sombras contaminantes del pasado. Si aún sigues ligado a los padres, no te sientas libre para actuar eficazmente por temor a ser criticado, resultando un tacto que se va a convertir en algo torcido en el crecimiento de tu hijo. A esto se llama manos paternas encadenadas. Ahora quiero hablar de algo que se llama el manto o la capa paterna. Uso el término para referirme a aquel aspecto del adulto que utiliza para desempeñar el papel de padre, pero el problema es que el manto nunca cambia y jamás se quita. Un factor primordial para tu diseño es el tipo de manto que lleves y si sientes o no que debas usarlo continuamente. El manto paterno tiene 3 forros principales: el de jefe, el de conductor y guía y el de camarada. Existen otras variantes en la cual la capa no tiene ningún forro y no hay evidencia de ninguna actitud paternal. El jefe tiene 3 aspectos principales. El tirano que hace alarde de su poder, sobre todo, y se jacta de ser estuche de virtudes. El segundo es el mártir, que no desea absolutamente nada por sí mismo que no servir a los demás. Y el tercero es el gran cara de palo, quien constantemente imparte lecciones en forma imprensible respecto a todo lo que es debido.
El camarada es el compañero de juego que tolera y disculpa sin pensar las consecuencias y su comportamiento generalmente resulta irrelevante. Niños irresponsables frecuentemente resultan de este tipo de forro de capa paterna. Ninguno de estos mantos paternos permiten el desarrollo de un ambiente de confianza. No es posible lograr un aprendizaje efectivo en donde la desconfianza, el temor y la indiferencia estén presentes. Mi recomendación es que los padres procuren ser guías, lo cual significa que deben ser personas amables, firmes, inspiradoras, comprensivas, que dirijan desde un punto de vista realista y no de poderío. Uno de los valores que me parece enriquecer la vida de todos es la capacidad para saber disfrutar de los demás. ¿Cómo se enseña a los hijos a disfrutar de los padres, a los padres a disfrutar de los hijos, a los hermanos? Un paso muy importante es estar a gusto consigo mismo. ¿Sabes cómo disfrutar de tu persona? ¿Te agrada tu propia compañía cuando estás solo? El principio de la alegría del niño con su propia persona empieza cuando aprende a disfrutar de partes de su cuerpo, de sus manos, tocar la sensación de su piel, los colores y sonidos que lo rodean, y especialmente el tono de voz, aunado al placer de mirar a su alrededor. Me parece que el saber reírse de uno mismo, de comprender una broma, es un atributo muy importante para el desarrollo de la persona. El simple hecho que los adultos se conviertan en maridos y padres, esposas y madres, no significa que deban convertirse en no personas, solamente se han transformado en gente con otras tareas. La familia enseña a los jóvenes cómo querer. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es la sensación de amar? El Papa Francisco, el 27 de diciembre del 2020, dijo: en la familia se podrá experimentar una comunión sincera cuando sea una casa de oración, cuando los afectos sean serios, profundos, puros, cuando el perdón prevalezca sobre la discordia, cuando la dureza cotidiana del vivir sean suavizadas por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios.